Este webinar tiene por nombre Opciones para el procesamiento de datos GNSS en ingeniería. La idea es que podamos hacer una sesión dinámica. Vamos a presentar un par de temas relacionados con, lógicamente, con el procesamiento de datos GNSS, Trimble RTX y procesamiento de líneas base. Está el chat para que ustedes puedan hacer las consultas. También estamos en YouTube, ¿cierto? En las dos instancias las preguntas pueden ser por el chat en el momento que ustedes quieran y vamos abordando el tema de mejor manera. Bien, mi nombre es Ariel Silva, soy ingeniero de ejecución en geomensura, tengo una especialización en geomática y la verdad, específicamente lo que tiene que ver con el procesamiento de datos GNSS y también el ajuste de red, es un tema que me motiva bastante. Bueno, ya llevo cerca de 12 años en Geocom y hemos hecho harta transferencia tecnológica en esta área, junto también con mis colegas de soporte y preventa. Bien, en cuanto a la agenda, ya adelanté en cierta medida, vamos a comentar aspectos de Trimble RTX. Vamos a ver consideraciones acerca de Sirgas Chile 2021. También algo que se pregunta bastante sobre el uso de órbitas precisas y un enfoque de ajuste de redes involucrando diferentes longitudes de líneas base. Yo me he encontrado con ciertas especificaciones técnicas que imposibilitan hacer observaciones de líneas base largas. Y la verdad es que eso es un gran error, mucho más hoy en día, que por lo menos en Chile, en Latinoamérica en general también, se ve una fuerte influencia de estaciones de referencia activas, lo cual nos invita a poder utilizar estos datos en diferentes instancias. eh, y nosotros a través de diferentes, de diferentes enfoques hemos podido ver que las líneas largas aportan en varios sentidos. ¿Ya? Eso es lo que pretendemos profundizar en esta reunión. Y finalmente algunas conclusiones y comentarios finales. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos motivó a hacer este webinar? Hay un colega en Antofagasta que instaló una estación de referencia. Esa estación de referencia, lógicamente, había que darle coordenadas. Entonces, tomamos este ejemplo de Mario Iriarte. Él tiene un SPS 851 junto con una antena Cepheid Geodetic 2. Es un receptor GNSS que observa GPS más GLONASS y es doble frecuencia. La idea entonces es tomar estas observaciones que se producen cada una hora en diferentes formas, en diferentes metodologías para finalmente llegar a determinar coordenadas Sirgas Chile 2021. Bien, perfecto. Entonces, respecto a Trimble RTX, esto es una técnica ya que tiene más de 10 años. En general, podemos decir que Trimble RTX es el PPP de Trimble. PPP quiere decir posicionamiento por punto preciso. Es un posicionamiento de carácter absoluto, lo cual nos invita a poder obtener coordenadas de alta precisión utilizando solamente una antena. Bien, eh, para hacer posicionamiento absoluto se requiere de órbitas precisas, de modelamiento atmosférico y corrección de relojes.
Eh, lo que tiene relación con las órbitas precisas, bueno, estos son productos que varios centros de cálculo de GNSS realizan de forma constante. Hay una variedad de órbitas precisas que se pueden utilizar, pero hay, digamos, una posición por parte de Trimble de utilizar su propio arreglo de estaciones de referencia para hacer el cálculo no tan solo de órbitas precisas, sino que de modelamiento atmosférico y también de corrección de reloj. Esto, especialmente para las tareas de tiempo real, es, digamos, bastante interesante porque se aprovecha un cálculo que está muy bien realizado. Ahora, insisto, en cuanto a órbitas precisas, modelamiento atmosférico y corrección de reloj, también hay otras instancias fuera de Trimble. Lo que establece Trimble es básicamente la posibilidad de poder utilizar sus propios productos en un tipo de, en un tipo de cálculo especial. Para, digamos, simplificar la explicación. Triple RTX también está disponible en postproceso en el sitio web triplertx.com o bien directamente a través de TBC. Vamos a ver que la diferencia de ocupar el sitio web y ocupar TBC está dada en lo que es la referencia. Bien, y digamos que Triple RTX también, como lo adelanté, está disponible en tiempo real para una variedad de receptores. Nosotros hemos hecho algunos testeos con algunos clientes y hemos visto que el desempeño de Triple RTX en tiempo real, con R12i, por ejemplo, es una posibilidad interesante de poder incorporar en proyectos de ingeniería. Bien, en cuanto al procesamiento con RTX, con TBC, lo único que se requiere es importar las observaciones. Ojalá sean archivos brutos de la extensión T02, también pueden ser T01, ¿cierto? O los T00. También se pueden importar Rhinex. No importa el fabricante mientras la antena esté contenida dentro de la biblioteca, digamos, de antenas que va a contener TBC. Bien, entonces una vez que se realiza el proceso, este proceso está dado directamente en el servidor de Trimble, entonces es una característica que está fuera de TBC. TBC lo que hace en esto es permitir a través de una visualización, ¿cierto? En el propio software, es simplificar el envío de los datos para que en el servidor de Trimble se produzca la solución y ahí en ese momento se devuelve un archivo XML que se puede importar en TBC y que nos va a dar también la facilidad para hacer la transformación de coordenadas involucrando la época. El archivo XML es vital en este proceso. Van a ver que vamos a hablar mucho del archivo XML a lo largo de esta sesión. El otro caso tiene que ver con usar el sitio. Aquí también es fácil poder utilizarlo. La diferencia del sitio con Trimble Business Center es que cuando se ocupa el sitio directamente, devuelve un correo y en ese correo está el mismo archivo XML que yo les comenté que se produce en la interacción con Trimble Business Center, pero también un reporte en PDF. Ese reporte en PDF es muy cómodo también de poder compartir, por ejemplo, es como una especie de certificado de coordenadas, ¿bien? Digamos, la diferencia fundamental entre TBC y el uso del sitio me parece a mí que tiene que ver con la transformación hacia Sirga Chile 2021. Bien, eso es fundamental. Ahora, no tan solo a Sirga Chile 2021, también hay otros sistemas de referencia
que pueden ser utilizados, o marcos de referencia, mejor dicho, que pueden ser utilizados para hacer esta transformación de coordenadas involucrando la época. Bien, justamente hablando sobre la época, vamos a comentar que el procesamiento bajo Trimble RTX es instantáneo en términos de la referencia. Ya habíamos comentado que Trimble RTX es una instancia de PPP, por lo tanto, la referencia del posicionamiento está dada directamente a través de los satélites. Por esa razón es necesario contar con órbitas precisas, ¿cierto? Para poder hacer el cálculo de forma conveniente. Esas órbitas precisas nos dan la posición exacta o la posición, digamos, con, eh, con la menor incertidumbre posible, la posición del satélite me refiero, para poder bajarla, entre comillas, a lo que es la antena que está observando en la corteza terrestre. Bien, en cuanto a las coordenadas, como ya dije, vienen directamente desde los satélites, por lo cual cualquier efecto geodinámico no está incluido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tremor RTX tiene una tremenda oportunidad acá para poder relatar efectos geodinámicos, porque justamente no están incluidos en el punto fijo, por ejemplo, a diferencia de lo que se puede hacer, por ejemplo, con el procesamiento de líneas base a partir de un punto fijo. Ese punto fijo puede estar expuesto a efectos geodinámicos. Estamos hablando de desplazamiento de la corteza. Por lo tanto, RTX, en alguna medida, sería inmune a ese efecto. Bien, eh, la problemática en términos geodésicos está dada en base a que PPP, o en este caso Trimble RTX, hace un posicionamiento de forma instantánea, ¿cierto? De forma instantánea, digo. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver en el extremo derecho que están las determinaciones de coordenadas en ITRF 2014, ¿cierto? En el marco de referencia global, en la época 2022.57. Por lo tanto, eso no tiene relación directa con alguna definición fija de un marco de referencia. En nuestro caso, Sirga Chile 2021 y en algún momento Sirga Chile 2016. Por lo tanto, hay que hacer la conversión de época para poder llegar con esas coordenadas al marco de referencia correspondiente. Bien, como ya se comentó, actualmente estamos utilizando Sirga Chile 2021, por lo tanto es imperioso poder llegar a reducir las coordenadas de la época instantánea a aquella definición. Bien, entonces, en el caso de Trimble Business Center, Trimble Business Center cuenta con el Coordinate System Manager o administrador de sistema de coordenadas que incluye esta definición de Sirga Chile 2021. Esto no es tan sencillo, no es solamente definir un datum de características geocéntricas, sino que esta definición incluye un modelo de velocidades que está dado por Sirgas y que permite hacer la, la conversión o la transformación de las coordenadas en cuanto a su posición, ¿cierto? Pero pensando en una época fija, ¿sí? En este caso, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, es la época 2021. Bien. Por otro lado, Trimble Access también incluye esta definición para operaciones en tiempo real. Por lo tanto, al trabajar con RTX, ya sea en postproceso o en tiempo real, podemos, eh, podríamos cambiar la referencia desde la época instantánea hasta la época, digamos, fija, ¿cierto? En este caso, 2021. Si alguien necesita alguna otra definición, habría que considerar un modelo de velocidades para hacer esta transformación, ¿ya? Entonces, ese modelo de velocidades contiene definitivamente lo que se conoce como el efecto geodinámico, o sea, hay
hay una posición que se calcula en una época concreta, pero a través de este modelo de velocidades podemos retrasarla, ¿cierto? O sea, lo que les comentaba anteriormente, 2022.57 puede devolverse, ¿cierto? Retrotraerse en alguna medida hacia la época 2021, ¿ya? Eso no es trivial, no es parte de, digamos, del posicionamiento GNSS, pero, digamos, es una necesidad importante hoy en día para poder ligar todo a una época de referencia fija, ¿ya? Pueden ver entonces, haciendo el resumen, TBC cuenta con esta posibilidad, Trimble Access también. En Trimble Access se da, digamos, muestra del modelo de desplazamiento que se ha utilizado para estos fines. Nosotros contribuimos con la gente de Trimble para que pudieran desarrollar estos cálculos. Ellos necesitaban entender cuáles eran los modelos de velocidades que se estaban utilizando, por lo menos en esta región, ¿cierto? Y después implementarlo a través de un testeo de diferentes posiciones. En el seminario geoespacial del año pasado, eh, algunos colegas mostraron esa posibilidad, así que también yo los invito a buscar esa presentación si requieren más detalles sobre la implementación del VEMOS 2017 en los productos de Trimble, ya sea el Coordinate System Manager o también Trimble Access 2022. Bien, perfecto. En cuanto al cálculo realizado con Trimble RTX, acá podemos ver los datos de la estación de Antofagasta MIJC dispuestos en nuestro servidor. Estos datos se van almacenando de acuerdo al año, al día GPS, y cada día GPS, que es una carpeta, contiene una observación de una hora. Lógicamente, completando un día, hay 24 observaciones que pueden ser relatadas, digamos, en una gran observación. O sea, cuando yo importo 24 archivos T02, le estoy diciendo al TBC o al procesamiento RTX que tengo un gran archivo de 24 horas, ¿ya? A pesar de que están sueltos. Bien, entonces estos diferentes archivos entran en dos enfoques. Un primer enfoque que tiene que ver con hacer procesamiento cada una hora. Bien, una hora es el mínimo de observaciones que se pueden considerar en el servidor de Trimble RTX, ¿ya? Y el segundo enfoque consiste en poder hacer observaciones progresivas, o sea, en el intervalo de las 0 hasta las 1 AM tenemos una observación de una hora, le sumamos posteriormente la que sigue de 1 a 2 AM, entonces tendríamos 2 horas, 3 horas, 4 horas y así sucesivamente hasta completar todo el día hasta obtener 24 horas. ¿Bien? De esa manera podemos obtener estos diferentes enfoques de procesamiento. Pueden ver el primer enfoque que en realidad no tiene mucha dispersión, ¿cierto? Estamos hablando de menos de 1 centímetro, ¿cierto? Lo cual habla de una estabilidad también en la determinación de la posición. Esto no tiene relación con la precisión, porque en el segundo enfoque vamos viendo que a partir de 6 horas ya se tiene una convergencia, o sea, una cantidad de datos suficiente para poder entregar una posición mucho más confiable. Bien, en la componente norte estamos viendo algo similar. En el primer enfoque se puede ver, digamos, algo de ruido, en algún momento también en el archivo 15, ¿cierto? Se ve también un salto del orden de 14 milímetros comparado, digamos, con el cero, ¿cierto? Pero a medida que vamos sumando las diferentes observaciones, cuando tenemos observaciones de 6 horas, ya se ve cierta estabilidad finalmente en el cálculo de la posición final. Bueno, lo que les estoy mostrando acá lo vamos a concluir a través de un análisis mucho más robusto, ¿cierto? En la altura se ve se observan más complicaciones en términos de que una hora no es suficiente porque tiene mucho ruido, ¿cierto?
vamos viendo acá en el primer enfoque, recuerden que el primer enfoque tiene que ver con determinaciones de horas, ¿cierto? O sea, una hora, otra hora, y así se van, digamos, complementando en una serie de tiempo. Mientras que en el segundo enfoque, ya a partir de las 6 horas, ese es un elemento importante, ya se logra observar cierta convergencia para poder hacer el cálculo de posiciones de precisión. Bien, aquí viene una parte fundamental. Una vez que ya hemos definido el procesamiento en RTX, vamos a tener la importación del XML en TBC. Por lo tanto, acá pueden ver que yo importé el XML de la observación de 24 horas, ¿cierto? Pueden ver acá la duración, ¿cierto? Voy a prender acá el puntero. Pueden ver la duración, efectivamente, de 24 horas. También se puede observar la posición absoluta. Esto sería exactamente lo mismo que se estaría mostrando en el reporte de RTX, ¿ya? Y esa sería la posición instantánea que logra determinar bajo el marco de referencia ITRF 2014. Bien. Y finalmente la precisión al 95%, mostrando que definitivamente es un tipo de solución RTX. Bien, hasta ahí vamos a tener una posición instantánea. Sirve, efectivamente, tiene una utilidad, pero lamentablemente no puedo llegar en un proyecto de ingeniería a mostrar una posición en una época instantánea, salvo que estemos realizando una serie de tiempos, ¿ya? Ahora, hay algunas eh, consideraciones acerca de esto, pero yo intento llevarlo a algo en términos normativos, ¿cierto? Ya que existe Sirga Chile 2021, no podríamos estar entregando una posición en la referencia, digamos, en la referencia instantánea 2022.57. Bien, entonces para esto hay que configurar en TBC Sirga Chile 2021 y fuera de lo que es RTX, o sea, ya en la visualización de mapa de Trimble Business Center, se asoman tanto las coordenadas UTM como las coordenadas geodésicas. Entonces pueden ver ahí que vamos a tener latitud, longitud y altura elipsoidal en la época 2021, luego de haber calculado o de haber utilizado el modelo de velocidades sobre esta posición de RTX para poder obtener esta posición en 2021, y lo cual tiene su correspondiente su correspondencia en coordenadas proyectadas, ¿cierto? En el caso de la elevación hablamos de que se produce por el uso de el eje M08, ¿bien? Las coordenadas que se calculan tanto en TBC como en el sitio son exactamente iguales, entonces cualquiera de las dos se podría utilizar. Yo recomiendo el uso de TBC por la facilidad que tiene, pero sin duda lo que tiene que ver con este, digamos, certificado, ¿cierto?, que se entrega a partir del uso de rtx.com es bastante interesante para mostrar, digamos, que el cálculo viene de algo concreto, ¿bien? Entonces, terminando la primera parte de RTX, las coordenadas Sirga Chile 2021 para la estación MIJC son las que pueden ver ahí, con 4 milímetros en latitud, 8 milímetros en longitud y 14 milímetros en la altura elipsoidal, con precisiones expresadas al 95%. Sin embargo, estas precisiones no consideran el uso de o el efecto del cambio de época, ¿ya? Trimble RTX y cualquier metodología PPP es muy precisa en la determinación de la época instantánea. Sin embargo, ya cuando viene un modelo de velocidad que permite hacer la transformación de época, ya se está incurriendo en una segunda posibilidad que en alguna medida le mete ruido a esto, ¿ya? Yo en realidad no tengo una estimación muy concreta en esto, pero me parece
esto es, digamos, interpretación personal. A lo mejor alguien puede contar con un dato, digamos, más preciso de esto, pero esto es solamente empírico. Creo que vemos tiene una precisión de más o menos 5 centímetros, ¿ya? Eso es lo que hemos podido ver, no tan solo en este cálculo, sino que en varios otros cálculos que hemos hecho. Bien, pasando a la segunda parte, el procesamiento de líneas base. Bien, aquí decidimos hacer un ejemplo para poder entender el motor de procesamiento de TBC. Por lo tanto, tomamos todas las estaciones del Centro Sismológico Nacional que están dispuestas en su propio sitio web, procesamos 110 líneas base que van desde el extremo norte de Chile al extremo sur, ¿cierto? Y estas 110 líneas base están contenidas o comprendidas entre 12 a 3.995 kilómetros, ¿ya? 3.900, casi 4.000 kilómetros es una línea base muy extensa, pero queríamos probar el rendimiento del motor de procesamiento de TBC para esta finalidad, ¿ya? Para esto utilizamos como base las coordenadas de una experiencia que han hecho en el Centro de Procesamiento y Análisis Geodésico de la Universidad de Santiago. Esas coordenadas se llaman ADELA, ¿ya? Y los colegas de este centro de procesamiento han liberado todas las posiciones para diferentes estaciones. Aquí están las estaciones del Centro Sismológico, están las estaciones del Ministerio de Bienes Nacionales, entre otras estaciones, ¿ya? Por lo tanto, esa era una buena base para poder comparar la posición que se calculaba a través de TBC con lo que habían determinado los colegas de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, ¿qué fue lo que se hizo? Se fijó el extremo norte, dándole las coordenadas de Adela, por supuesto, y se procesan 110 líneas base para hacer 110 determinaciones de coordenadas. Por lo tanto, estas determinaciones van del orden de 12 a casi 4.000 kilómetros, como ya lo había mencionado. Por lo tanto, vamos a poder ver el rendimiento del motor de procesamiento haciendo una comparación directa a partir de una determinación simple, ¿ya? Ahora, se usaron también órbitas rápidas y órbitas precisas del Multi-GNSS Experiment para establecer dos conjuntos de coordenadas, ¿bien? No tuve la posibilidad de hacer el cálculo con órbitas transmitidas, ¿ya? Sin embargo, las órbitas rápidas debería dar una idea general de lo que podrían ser las órbitas transmitidas. Ahora, entre, entre órbitas transmitidas y órbitas rápidas, la diferencia puede ser de 3 horas, ¿cierto? Pónganle un día, ¿ya? A diferencia de las órbitas precisas que demoran 14 días, o bueno, en algunos centros a lo mejor un poco más, un poco menos, ¿cierto? Pero pensemos básicamente en órbitas rápidas, ¿bien? Ahora, como pueden ver acá, vamos a tener un primer conjunto de las determinaciones realizadas con las órbitas precisas. También vamos a tener en el costado derecho las determinaciones con órbitas rápidas. Lo que ven acá son dos gráficos que relatan la longitud de la línea base en el eje de las abscisas, ¿cierto? De 0 a 4.000 kilómetros, y en el eje de las ordenadas van a ver la precisión que obtuvo TBC en la determinación de esa línea. En azul está la precisión horizontal y en naranjo está la precisión vertical. Por lo tanto, pueden ver que el motor, por lo menos hasta 1.000 kilómetros, tiene mucha estabilidad, ¿ya? A partir de 1.000 kilómetros ya empiezan a aparecer algunos efectos que, digamos, no son fáciles de manejar para este tipo de software, pero de todas maneras vamos a ver que en el resultado final se va a obtener un buen acercamiento, ¿ya? A pesar de haber procesado con órbitas precisas o con órbitas rápidas. Yo acá la principal conclusión que saco es que por lo menos en esta categoría de software
no es tan diferente trabajar con órbitas rápidas y con órbitas precisas. No hay que esperar 14 días para, digamos, importar las órbitas precisas. Si pueden hacerlo, mejor, pero, digamos, en la práctica, definitivamente hay muy poca diferencia. Bien. En cuanto a la comparación de coordenadas, podemos ver acá que en azul está la componente este, o la diferencia de la componente este, en naranjo, componente norte, y en gris, la diferencia vertical, ¿cierto? De haber hecho la comparación de las coordenadas Adela con las determinaciones que realiza TBC. Esto es una diferencia simple. Qué sé yo, la estación, por ejemplo, Sant, va a tener posición según Adela y según TBC, y lo que se hace es hacer la diferencia entre las diferentes componentes para poder expresar este tipo de gráfico. Lo que ven en el eje de en el eje de en el eje X tiene que ver con la longitud de la línea base que se utilizó para poder hacer esa determinación. Bien, mientras que en el eje Y van a ver la diferencia calculada, ¿cierto? Como pueden ver, en términos generales, la diferencia se encuentra del orden de 1 a 2 centímetros. A partir ya de los 1000 kilómetros se nota una dispersión mayor, pero de todas maneras, me parece que es una buena forma para poder comparar la potencia que va a tener el motor de procesamiento de TBC, incluso con líneas base muy largas, ¿ya? ¿Qué es lo que falta acá en este análisis que algún colega, digamos, lo podría estudiar? Falta eh, el efecto del desnivel. Nosotros hemos visto que el desnivel en cortas distancias, grandes desniveles, ¿cierto? Producen algunas incompatibilidades, ¿cierto? Algunas incertezas en la determinación de las posiciones. Por lo tanto, por lo menos acá también nosotros hemos visto en la zona central, procesando datos, digamos, de la estación de Valle Nevado, por ejemplo, o las que están, digamos, en la zona cordillerana, que cuando se procesan con las que están cerca de la costa, ¿cierto? Se produce mucho ruido, digamos, en el procesamiento de estos datos. Por lo tanto, ahí también hay un elemento que, por lo menos para esta ocasión, yo no he realizado. ¿Bien? Eh, Perfecto. Entonces, la determinación simple versus el ajuste de red. Nosotros acá en estos gráficos habíamos visto la comparación directa, o sea, aquí no hay otra cosa que no sea la propia determinación de coordenadas en el TBC, una determinación simple a propósito. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hablar de determinaciones simples, lamentablemente estas determinaciones no otorgan robustez, ¿ya? No quiero decir que no sean precisas, sino que simplemente no hay robustez porque no hay un diseño de red que permita eh, otorgar una geometría lo suficientemente buena e importante para poder hacer el ajuste por mínimos cuadrados. Entonces, eso, si voy a devolverme, si alguien piensa que esto es bueno, podría ser mucho mejor incluyendo el ajuste de red. ¿Ya? Las posibilidades que hay detrás de esto son bastante interesantes considerando el ajuste de red. Déjenme ir un poco más atrás. O sea, ¿qué podría haber hecho yo? Podría haber fijado el norte y el sur, y créanme que esto podría haber mejorado, ¿cierto? En el sentido de poder incluir un ajuste de red, como ya les he comentado, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces, es necesario incluir el ajuste de red para plantear un esquema de red, un esquema más robusto, un esquema que sea más potente en términos de lo que sería la determinación de la varianza-covarianza. Ya voy a ir a ese punto. Entonces, justamente se debe asegurar que haya geometría que permitan que la determinación de la varianza-covarianza sea más conveniente aún. ¿Ya? Esto es muy técnico,
hay que entenderlo desde la perspectiva del ajuste de observaciones, pero voy a tratar de hacer una explicación lo más sencilla posible. Las, las observaciones GNSS se pueden relatar con esta ecuación que ustedes ven acá, J delta igual a K más B. Son ecuaciones lineales, entonces, por ejemplo, vamos a tener x2 menos x1, que serían las componentes geocéntricas, igual a delta x, que sería la observación de GNSS, más un valor residual. Eso es lo que relata esa primera parte de la ecuación, ¿ya? Por lo tanto, se pretende determinar el vector de aproximaciones delta. Ese vector contiene dos grandes matrices, J transpuesta por W por J a la menos 1, una matriz inversa, que relata en alguna medida el diseño de la red, junto con J transpuesta por W por K, que relata lo que tiene que ver con las propias observaciones, ¿ya? Enmarcadas en lo que responde a una determinación en red, ¿cierto? Por lo tanto, a partir de esa ecuación, o esa ecuación delta igual a esa interacción de esas dos matrices, tiene también una extensión a partir de lo que está dado por la matriz varianza-covarianza, que es sigma, ¿cierto? Sigma sería igual a sigma 0 al cuadrado, la varianza de referencia, multiplicado por J transpuesta por W por J a la menos 1, que numéricamente relata lo que tiene que ver con la robustez de la red. Redes menos robustas tienen números más grandes, redes más robustas tienen números más chicos. Así de simple, es una matriz cuadrada. Bien, por lo tanto, también sigma 0 tiene relación también con dos elementos, B transpuesta por W por B, que son, por decirlo de alguna manera sencilla, son los valores residuales al cuadrado, dividido por la redundancia. Por lo tanto, esa es la ecuación que nos conviene estudiar. Acá está, eh, digamos, relacionado el diseño a partir de esta matriz, la calidad de las observaciones a partir de este vector y la cantidad de observaciones que se han hecho. Esto se conoce como redundancia o grados de libertad. Por lo tanto, estos tres elementos tienen que bailar la misma canción, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, uno de los elementos más interesantes como para poder evaluar es este de acá, J transpuesta por W por J a la menos 1, que tiene que ver con el diseño. Por lo tanto, insisto, si alguien pensaba que lo anterior era bueno, puede ser mejorado aún más, incluyendo un mejor diseño, incluyendo una depuración en el cálculo de las líneas base, así como también incluyendo más observaciones. Mientras más observaciones haya en un ajuste de red, muchísimo mejor, porque la redundancia como número divide, por lo tanto, si eso es más grande, los valores que se van a obtener finalmente en la matriz varianza-covarianza van a ser más pequeños. Bien, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, así que, bueno, simplemente para recordar. Bien. Por lo tanto, en el ajuste de red vamos a tener diferentes enfoques, como lo habíamos mostrado anteriormente. Vamos a considerar fijas las coordenadas de Adela en estos diferentes radios, ¿cierto? Vamos a procesar todas las líneas base que se producen en un radio de 1000 kilómetros, ¿ya? A partir de la estación de Antofagasta. Por lo tanto, estaríamos llegando aproximadamente hasta un poquito más al norte de Santiago, ¿cierto? Como hasta Zapallar aproximadamente. Por el extremo norte estaríamos llegando hasta Arica. No tengo estaciones en Perú, tampoco en Bolivia, ¿cierto? En esta misma determinación, por lo tanto ahí también hay, digamos, un efecto nefasto en poder incluir determinaciones de 1000 kilómetros, ¿ya? Como les había dicho, se realizan tres ajustes de red, todas las estaciones menores a 200 kilómetros, todas las estaciones menores a 500 kilómetros y todas las estaciones menores a 1000 kilómetros, lo cual establece diferentes determinaciones considerando diferentes ajustes de red. Bien, entonces acá pueden ver el ajuste hasta 1000 kilómetros, el ajuste hasta 500 kilómetros
y el ajuste hasta 200 kilómetros. Lógicamente, si lo vemos desde el punto de vista del diseño de red, esto va a tener una complicación porque la red es una especie como de flauta, ¿cierto? Es muy alargado. Esto perfectamente podría ser mejorado si, por ejemplo, consideráramos estaciones por el lado argentino o por el lado boliviano, ¿cierto? Ahora, no, lamentablemente tenemos esa limitante, ¿ya? Por lo tanto, es poco lo que podemos hacer en ese sentido, ¿ya? También otro elemento interesante en esto es la redundancia. En 1000 kilómetros vamos a tener mucha más redundancia que en 200 kilómetros porque naturalmente hasta 1000 kilómetros vamos a tener más observaciones involucradas. Bien, los resultados del ajuste, entonces hasta 1000 kilómetros vamos a tener esa elipse de red, esa elipse de error, quiero decir, una elipse redonda, fantástica, digamos, en términos de lo que son los grados de libertad. Vamos a tener 126 grados de libertad, por lo tanto, en términos de redundancia, es bastante robusto. En términos del diseño, quizá, por las razones que había dado anteriormente, no es tan robusta, pero es parte de las limitantes que tenemos que considerar. Bien, digamos, con valores al 95% que van del orden de 3 milímetros, tanto para la determinación de 1000, de 500 y de 200 kilómetros, las elipses de error en términos de escala son prácticamente iguales, o sea, tenemos, por ejemplo, 3.2 y 3 en este y el norte en 1000 kilómetros, 2.4, 2.9 milímetros, quiero decir, en este y el norte en 500 kilómetros, en 200 kilómetros tenemos 2.4 y 3 milímetros, por lo tanto, significativamente no hay muchos cambios en eso. En la altura pueden verse algunas diferencias, ¿cierto? La altura es un elemento difícil para manejar en términos de precisión en GNSS, no significa que sea poco preciso, pero tradicionalmente las mayores incertezas se ven en esta componente, ¿ya? Hay una pregunta, acá dice, hola Ariel, la solución de Sirgascon en 2021 para Argentina, Bolivia y Perú están alineadas con Adela para 2021, para ampliar en esas zonas os puede servir porque son consistentes con Adela también. Efectivamente. Eh, yo intenté hacer el cálculo solamente con lo que tenía más a mano, ¿cierto? Los datos del centro sismológico están disponibles abiertamente. Por el lado argentino están las estaciones de RAMSAC, que perfectamente pueden ser incluidas, como comenta acá el colega. En Bolivia también hay algunos otros servidores que se pueden utilizar. Entonces, sí, perfectamente se podría haber hecho eso. Bien, yo intenté hacerlo desde un esquema, digamos, más conservador, siguiendo lo que tenemos disponible en Chile. Bien, Eh, perfecto. Me parece que es José Antonio, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser José Antonio Terrío. Aprovecho de saludarlo. Perfecto. Gracias por la intervención, José Antonio. Entonces, las coordenadas Sirga Chile 2021, según el ajuste de red, vamos a tener estas tres posibilidades. ¿Ya? Acá, insisto, las precisiones están expresadas al 95%, vamos a tener coordenadas que van a estar muy agrupadas entre sí, ¿cierto? Entregando, digamos, una buena muestra de que el cálculo es bastante robusto. Bien, eh, acá, digamos, eh, hay una buena, hay una buena fuente como para poder sacarnos el mito de que las líneas bases largas no, no aportan. O sea, acá estamos viendo que en términos de significancia estadística, la determinación de 1000 kilómetros es prácticamente igual a la determinación de 200 kilómetros. Entonces, esto abre muchas posibilidades para poder hacer determinaciones que cierto tipo de normativa a nivel local no permite. Bien, esto tiene implicancias extremadamente interesantes en diferentes ámbitos, en vialidad, en minería, en fin. Bien, haciendo una comparación de los resultados.
Vamos a tener entonces en horizontal la determinación de 200 kilómetros, de 500 kilómetros, de 1000 kilómetros, agrupadas, digamos, en torno a aproximadamente unos 15 milímetros, ¿cierto? La posición de RTX está más alejada, 44 milímetros desde la posición calculada a partir de los 1000 kilómetros, ¿cierto? Pero acá hay que entender lo siguiente, esto es un cálculo, digamos, relativo, utilizando como base la determinación de Adela, ¿cierto? Que, bueno, paso el dato ya que está José Antonio. José Antonio es el autor de, de esa determinación, ¿cierto? Lo cual habla de una buena consistencia en el cálculo independiente de cuál sea su posición. O sea, de cuál sea su ajuste, su ajuste de red. Si lo llevamos en términos científicos, alguien me podría decir, oye, eso es ruidoso. Sí, efectivamente, pero en términos de ingeniería es una solución que es totalmente aceptable, ¿ya? Ahora, RTX, ¿por qué está separado 44 milímetros a partir de los 1000 kilómetros? Por la incorporación de la variable geodinámica a partir de un modelo de velocidades, ¿ya? Acá se abren posibilidades interesantes también para los modelos locales, ¿ya? Ahí hartos colegas de la geodesia, yo sé que están trabajando en eso y eso debería aportar tremendamente en poder contar con un modelo más local, más representativo de nuestras singularidades, que ya son complejas, ¿bien? En términos verticales, vamos a tener las soluciones mucho más agrupadas, ¿cierto? Vamos a tener 4.9 milímetros entre 200 y 500 kilómetros. Si comparamos la posición de 500 kilómetros y 1000 kilómetros, vamos a tener 1.4 milímetros, y entre 1000 kilómetros y RTX vamos a tener casi 2 centímetros. Por lo tanto, la determinación de la altura, a pesar de que es más compleja que la determinación horizontal, otorga grandes certezas en esta línea. ¿Bien? Bien, en cuanto, antes, hay algunos comentarios en YouTube. Mi colega Manuel. Buenos días, Ariel, qué maravilla lo que nos estás contando con la cooperación de ustedes. Trimble ha agregado todo esto a Chile. Lo felicito por su trabajo, amigo. Gracias, Manuel. Efectivamente, hemos trabajado harto con la gente de Trimble en esto para poder incorporar Circa Chile 2021, anterior a eso Circa Chile 2016, y ya puede ser utilizado de la mano del XML, ¿ya? Si alguien requiere más información acerca del acerca del XML, me puede escribir y ahí podemos seguir conversando. Bien, entonces, las conclusiones son varias, ¿ya? Nos vamos a tomar aquí un tiempo. Sobre las observaciones, vamos a tener que, yo hice trampa un poco en esto, utilicé observaciones que eran bien robustas, ¿cierto? 24 horas de observación, estaciones de referencia activa. Esto hay que bajarlo a la realidad de las redes pasivas, ¿cierto? De las redes que se ocupan en ingeniería. Eh, no es tan diferente, el enfoque no es tan diferente, pero hay que dar, digamos, más confiabilidad en el proceso de medición. Observaciones de 6 horas, me parece que es un número, digamos, importante como para poder manejar, ya sea para RTX o para otro tipo, o para determinaciones de carácter relativo, ¿cierto? Por otro lado, este estudio, entre comillas, ¿cierto? Eh, eh, Solamente incluye GPS y GLONASS. Por lo tanto, sería interesante también incluir Galileo y Beidou, pero ahí hay que hacer, digamos, un alcance. No es tan fácil incluir Galileo y Beidou. Hay que tener un motor de procesamiento preparado para aquello, ¿ya? De otra manera, si incluimos Galileo y Beidou, estaríamos metiéndonos en las patas de los caballos si es que el motor de procesamiento no está preparado para eso, para hacer esa determinación. Si es que el motor de procesamiento no está preparado, mejor seguir con GPS y GLONASS, un enfoque tradicional, pero TBC también ha mostrado grandes capacidades para manejar los datos de Galileo y de Beidou. Bien, sobre Trimble RTX, las órbitas definen la época, por supuesto. En ese sentido,
las órbitas se comportan en términos de referencia como el elemento fijo, ¿cierto? Pero es un elemento fijo que es dinámico, ¿cierto? Por eso que se requiere la órbita eh, con mucha precisión, ¿cierto? En eso Trimble hace un trabajo interesante porque, como lo mencioné, hacen determinaciones propias, o sea, ellos calculan sus propios productos para poder apoyar lo que es el posicionamiento por punto preciso a través de la técnica de RTX. Bien, Trimble RTX es un excelente método para establecer referencias fijas en la época instantánea, absolutamente, lo hemos visto, si no hay elementos administrativos que permitan incorporar la época instantánea, RTX sería un elemento muy importante, muy interesante para fijar ciertos puntos, ¿cierto? Por ejemplo, una obra de ingeniería de 200 kilómetros, un camino, fijar 4 estaciones, ¿cierto? Cada, qué sé yo, cada 50 kilómetros, por ejemplo, o cada 25 kilómetros, o la distancia que sea, y posteriormente enmarcar redes de control entre esos puntos que son considerados como fijos, ¿cierto? Si alguien tiene dificultades en el cálculo, puede reducir la red en diferentes categorías, ¿cierto? Sobre 6 horas de observación la solución comienza a converger. Sí, pero no significa que no se puedan ocupar soluciones de menor tiempo. Nosotros hemos visto de manera empírica que 6 horas es, digamos, un número interesante como para poder considerar. ¿Ya? La combinación de RTX con TBC es excelente considerando la comparación de Sirgas Chile 2021, absolutamente. En este sentido, Trimble RTX tiene una caja de resonancia en TBC para poder hacer la determinación en la época 2021, según lo que establece nuestra normativa. El datum de referencia, digamos, formal es Sirgas Chile 2021. Bien, eh, sin embargo, falta, digamos, por mejorar en esta línea y acá yo creo que así como nosotros hacemos calibraciones locales para proyectos de minería, para proyectos de vialidad, podemos también hacer modelos locales al estilo de una calibración local. Eso yo creo que es parte de la realidad hoy en día, se debe abordar para poder tener una bajada, digamos, más representativa, no más precisa, sino que más representativa de algún efecto que se quiera relatar en términos muy localizados. ¿Ya? Eh, Triple RTX también es muy bueno para establecer series de tiempo. Nosotros lo vimos en un reporte que hicimos en la zona central, pudimos establecer una serie de tiempo desde 2016 hasta 2021, viendo el efecto geodinámico de forma ruidosa, pero sí estableciendo una tendencia, lo cual habla muy bien de la simplicidad del cálculo. Esto, insisto, no tiene por objetivo reemplazar determinaciones científicas, sino que todo lo contrario, llevar, digamos, este tipo de cálculos que pueden ser muy complejos, simplificarlos en alguna medida y ofrecerlos a lo que demanda la ingeniería en este momento, ¿cierto? Sobre el procesamiento de líneas base, sin duda es el método preferido por la geomensura, ¿ya? Ahí yo le haría estas incrustaciones con PPP, con estaciones activas, ¿cierto? Pero sin duda todos los geomensores, todos los topógrafos, toda la gente que trabaja en la observación de redes de control geodésico, yo sé que prefieren observar líneas base, ¿ya? Por otro lado, el IGM plantea Sirgas Chile 2021 con una variedad de estaciones de referencia. El IGM ya en esta solución, con esta definición de datum, ellos consideran las estaciones de centro sismológico. Ustedes pueden ir con ellos y, digamos, comprar los certificados de coordenadas si que quieren ver algún ámbito, digamos, administrativo. También están las coordenadas de Adela, el trabajo de la gente de la USACH es interesante en esto para plantear referencias fijas, ¿cierto? No, en términos, digamos, de jerarquía, ¿cierto? Técnica, ¿cierto? Las coordenadas de Adela no tienen nada eh, que envidiarle a las coordenadas que plantea el IGM. Ahora, el elemento administrativo es ineludible, yo lo sé,
pero técnicamente, digamos, estamos preparados para ocupar cualquier época a partir de cualquier definición, ¿cierto? También las coordenadas de Sirgas, por cierto. El motor de procesamiento de TBC otorga muy buenos resultados en esto. Nosotros lo hemos testeado en diferentes ocasiones y me atrevería a decir que hasta 500 kilómetros, extendiéndolo un poco más, hasta 1000 kilómetros, otorga muy, muy buenos resultados. Se puede utilizar, digamos, con líneas bases más largas también, pero hay que tomar ciertos resguardos y especialmente enfocándose en lo que sería el ajuste de red. Bien, ¿por qué no usar RTK también? Esto es súper interesante. GBX plantea un súper buen ejemplo. El IGS, o sea, perdón, el NGS tiene un proyecto de poder establecer un formato universal de observaciones RTK. Nosotros lo hemos visto en redes de control, involucrando observaciones RTK, combinándolas con la estación total, por ejemplo, y hemos visto excelentes resultados en esta línea. Bien, y finalmente, sobre el ajuste de red, es la clave para superar el ruido de las observaciones. Las observaciones pueden ser ruidosas, pueden ser, digamos, poco precisas, entre comillas, ¿cierto? Pero si nosotros le adicionamos un ajuste de red, aumentamos la redundancia o los grados de libertad, los resultados necesariamente van a mejorar. Creo que el ajuste de red plantea que es mejor observar con más redundancia, con más grado de libertad, que observar muy preciso. Y eso, esa sentencia, digamos, ese lineamiento, es muy bueno para la ingeniería, ¿ya? Y por último, las determinaciones simples no ofrecen confiabilidad porque no manifiestan un certificado de calidad, ¿cierto? Por lo tanto, acá volvemos al ajuste de red. Es necesario involucrar el ajuste de red para todos estos cálculos. Es un elemento que les permite tener más potencia en la determinación de coordenadas. Bien, mm, hasta aquí es todo el material que tenemos preparado. No sé si eventualmente pueden haber consultas o algo, digamos, que en lo que podamos profundizar. Si no, nos despedimos con un mensaje final. Bien, me parece, por lo menos acá en, en Zoom, me parece que no hay. Acá hay una pregunta en Zoom. ¿Qué es PPP-RTK? Yo lo he visto como posicionamiento por punto preciso en tiempo real. ¿Mm? Eh, no sé por qué le ponen RTK en realidad, que debería ser PPP-RT, ¿cierto? RTX en tiempo real, ¿ya? Pero entiendo que PPP-RTK es posicionamiento absoluto en tiempo real. Bien, en YouTube me parece que tampoco hay consulta. Algunos saludos, ¿cierto? Les agradezco también por haber asistido a... Hay 42 personas ahí en YouTube. Mi amigo Henry de Perú. Hola. Perfecto. Entonces, si no hay pregunta, ya pasamos con la despedida. Quiero dejarlos cordialmente invitados a nuestro séptimo seminario geoespacial. Esto se desarrolla el 24 de noviembre. Tenemos invitados súper interesantes en una primera línea de un panel de discusión. Nos va a acompañar Cyril Miller no sé si han visto el canal de YouTube Geodesta. Eh, Él nos va a acompañar en ese panel de discusión. Eh, Tenemos otros invitados eh, que los queremos presentar, digamos, en el futuro, ¿cierto? Después tenemos una presentación muy interesante que está relacionada con sensores inerciales, que va a dar nuestro colega de Aplanix, Jesús Ruiz. Es una presentación, bueno, la presentación se llama Uso de sensores inerciales para mejorar la precisión y eficiencia en representaciones topográficas, ¿ya? Los sensores inerciales se están utilizando en muchas instancias hoy en día, entonces nos pareció interesante
poder, digamos, centrar el seminario en esta línea. Por eso que la bajada del seminario es integrando la aceleración a la geometría. Y posteriormente vienen presentaciones de nuestros colegas de Geocom, tenemos presentaciones ligadas con geomonitoreo, automatización con Riggle, eh, LIDAR móvil o mobile mapping en proyectos de vialidad, el impacto de los drones, ¿cierto? SLAM, tratamiento de nubes de puntos, una presentación ligada con el ámbito, digamos, con el ámbito marino, si no me equivoco, con USBL, ¿cierto? Y también con algunas instancias para poder hacer un enfoque en lo que es seguridad industrial por el uso de estos sensores geodésicos, ¿ya? Eh, Agradezco la participación y, bueno, hay algunos saludos. Insisto, estas instancias para nosotros son muy interesantes y agradezco el tiempo que ustedes han invertido en esta presentación. Así que nos vemos el 28, me parece. Exactamente, ahí Felipe lo puso. El próximo webinar que tenemos es Trimble R12i en acción. Hemos hecho varias instancias de testeo de esta herramienta, así que los invito cordialmente el 28 de septiembre a poder revisar estos resultados. Son bastante interesantes. Ahí está el uso del sensor inercial a través de la tecnología TIP, Trimble Nature Platform, y también ProPoint, que es un tremendo motor de procesamiento en tiempo real. Así como yo les hablé en este webinar del motor de procesamiento de TBC, en R12i está ProPoint, también en otros productos como en el DA2, que es un motor de procesamiento, pero excelente. Bien, eh, perfecto, me despido. Espero que tengan un feliz 18. Vamos ahora a empezar ya con todas las aceleraciones, así que espero que se cuiden también y nos vemos el 28. Muchísimas gracias.